Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video quiero compartir con ustedes un tema que me pareció interesante y que creo que les puede interesar. Se trata de las constelaciones familiares para la prosperidad y abundancia. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. La premisa fundamental de las constelaciones familiares es que cada individuo, cada persona, está conectado con su familia a través de una red de lealtades y vínculos emocionales. Estas conexiones pueden influir en la forma en que una persona percibe y experimenta su vida, incluidos el éxito, la prosperidad y otras áreas importantes. Al explorar y reconocer estas conexiones, se espera que la persona pueda liberarse de cargas emocionales y encontrar una mayor armonía y equilibrio en su vida. Entonces, ¿qué tiene que ver el éxito y la prosperidad con nuestra madre? En las constelaciones familiares se ha podido observar que ambos están estrechamente conectados con nuestra madre, tanto el éxito y la prosperidad, porque ella es la primera persona exitosa en nuestra vida. Junto con nuestro Padre, nos dio la vida exitosamente, dado que estamos vivos. Ella es la vinculación entre el éxito, la prosperidad y la vida. La vida es éxito en esencia, porque estamos vivos y podemos gozarla, experimentarla. Así, el primer paso para obtener el éxito y la abundancia es haber asumido e internalizado a nuestra madre, lo cual no siempre es tan fácil como suena, porque su personalidad, su carácter y sus acciones no siempre nos lo facilitan. Aún así, en las constelaciones familiares se toma lo esencial de ella: la vida. La madre está al servicio de la vida y verá con buenos ojos cuando nuestro quehacer esté también al servicio de la vida. Ella nos da la bendición para el éxito. Cuando la miramos, reconocemos lo que nos ha dado. Le damos las gracias por habernos dado la vida y con todo esto la honramos. También necesitamos la energía y la fuerza de nuestro Padre. Él representa el mundo, el ir al mundo con compromiso, persistencia, responsabilidad y entrega. Su energía nos apoya para dar lo que se necesita dar a cambio del éxito: trabajar, hacer, actuar. Y por todo esto, también lo honramos, vivo o muerto, conocido o desconocido. Con estos dos pilares detrás de nosotros, apoyándonos, bendiciéndonos, nos encaminamos hacia el éxito a través de nuestras acciones y nuestros diversos quehaceres, y con la ética, donde lo que pase al otro nos importa. Sin embargo, el éxito y la prosperidad también tiene que ver con otros factores: la familia en general, los valores, las creencias y las imágenes que nos enseñaron en relación con el dinero, el éxito y la prosperidad. Todo lo anterior lo registramos en la infancia
por un lado, y por otro, forjando lealtades invisibles e inconscientes hacia miembros de nuestro clan familiar, al cual muchas veces ni siquiera conocimos. Un problema en lo referente al éxito y a la prosperidad es que existe confusión sobre el concepto de éxito. El éxito tiene 3 dimensiones: dinero, prestigio o reconocimiento de los demás y la satisfacción de lo que uno hace. Para esto es necesario descubrir lo que te apasiona, ser bueno haciéndolo y recibir dinero por ello. Así habrá felicidad y plenitud porque te sentirás realizado, realizada. Hay que tomar conciencia de nuestras imágenes y creencias. Por generaciones nos han enseñado que el éxito y la abundancia son el resultado de trabajar duro, ser empleados, recibir un salario o un sueldo, tener un jefe y trabajar hasta la jubilación. Sin embargo, no siempre es así. Millones de personas en el mundo trabajan arduamente y apenas ganan lo suficiente para sobrevivir, mientras otras, una minoría, gozan de gran afluencia económica con menos horas de trabajo. Es imperativo trabajar menos horas, porque para ser exitosos necesitamos tener tiempo para descansar y reflexionar. Solamente así puede aflorar la creatividad y su manifestación, el éxito y el dinero. Como decía Albert Einstein, para ser creativo hay que dormir bien y luego abrirse a la infinidad de posibilidades que hay en el universo. Humberto Maturana y Phil Laut afirmaban que no podemos separar la economía del ser humano, porque la economía es psicológica. Y tienen mucha razón. Si las imágenes negativas del dinero están en nuestra mente, cada vez que venga el dinero a ti, la mente dirá no, y no las arreglaremos consciente o inconscientemente para evitar que el dinero llegue a nuestras manos. Todo está relacionado con nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestras imágenes y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los valores éticos y espirituales, así como con la historia de nuestro clan familiar. Por otro lado, tener dinero o no tenerlo son 2 lecciones diferentes en la vida de las personas y tienen que ver con sus diversos destinos. Tanto la riqueza como la pobreza pueden convertirse en una prueba, una que superamos o no. Puede ser una persona con riqueza material, emocional, creativa y espiritual, en oposición a un rico sin conexión que solamente piensa cómo logrará juntar más dinero en sus cuentas y a quien no le importan los demás. Ser pobre no es una virtud en sí. Al contrario, la pobreza lleva a muchas personas a perder la dignidad y a cometer fechorías para sobrevivir. Otra imagen o creencia negativa viene de nuestros padres, quienes frecuentemente hablaron de una manera negativa sobre el trabajo. Implica lucha y mucho sufrimiento. Actualmente, gran cantidad de personas, generalmente por necesidad, realizan trabajos que no les gustan, lo cual sí es un sacrificio interminable.
Por otro lado, un trabajo que nos gusta y que además no genera suficiente dinero es una lucha sin fin. ¿Por qué algunas personas son capaces de generar prosperidad, mientras otras no lo consiguen? Porque tienen conciencia de la prosperidad. El trabajo que realizan es la expresión verdadera de sus valores personales y espirituales, y también pueden hacerlo porque han procesado los obstáculos del pasado, de su sistema familiar, eventos dolorosos y heridas, con introspección y analizando sus constelaciones familiares. Muchas personas viven lo material y lo espiritual como una dicotomía, como dos polos que se excluyen mutuamente. En los talleres donde se aborda la conciencia de prosperidad, se lleva a los participantes a encontrar una respuesta a la eterna pregunta: ¿lo material está en contra de lo espiritual? ¿O bien, puede darse la unión de las dos? La respuesta es sí, y cuando logramos elevar nuestro nivel de conciencia, podemos conciliar lo material con lo espiritual. Recuerda esto: el dinero es energía, la energía del trabajo del otro que nos paga, y nuestra energía cuando le pagamos al otro. Es un intercambio de energía entre dos o más personas. Asimismo, podríamos decir que los tres niveles de nuestro ser y hacer, el emocional, el mental y el espiritual, se manifiestan en el nivel material. Lo que está adentro de nosotros se manifiesta afuera en el mundo. Para resumir, las constelaciones familiares sugieren que los patrones de comportamiento, las creencias y las dinámicas familiares pueden ser transmitidos de generación en generación y tener un impacto profundo en nuestras vidas. En una constelación familiar se reconoce que nuestra relación con nuestros padres es fundamental para nuestro desarrollo emocional y psicológico. La forma en que interactuamos con ellos, así como las experiencias que tuvimos en la infancia, pueden dejar una huella duradera en nuestra forma de relacionarnos con el éxito y el dinero. Por ejemplo, si en nuestra familia hubo conflictos o dificultades relacionadas con el dinero, es posible que hayamos internalizado creencias limitantes sobre la prosperidad y el éxito. Estas creencias pueden manifestarse en nuestra vida adulta a través de patrones de autosabotaje o miedo al éxito. En una constelación familiar, se exploraría cómo estas dinámicas familiares pueden estar influyendo en nuestras actitudes y comportamientos actuales con respecto al dinero y al éxito. Además, las constelaciones familiares también pueden revelar lealtades invisibles hacia miembros de la familia que pueden estar afectando nuestra capacidad para alcanzar el éxito. Por ejemplo, podríamos estar inconscientemente leales a un padre o madre que experimentó dificultades financieras o fracasos profesionales, lo que nos impide alcanzar nuestro propio potencial. Aunque las constelaciones familiares son una práctica grupal y física, podemos abordar el problema de estar inconscientemente leales a un padre o madre
que experimentó dificultades financieras o fracasos profesionales a través de ejercicios mentales y reflexivos. Aquí te comparto una sugerencia de cómo podrías abordar este problema. 1. Reflexión y autoconocimiento. Tómate un momento para reflexionar sobre tus creencias y actitudes hacia el dinero y el éxito. Hay patrones recurrentes en tu forma de pensar o comportarte que podrían estar relacionados con experiencias pasadas en tu familia. Examina tu relación con tus padres y cualquier influencia que puedan haber tenido en tu percepción de éxito y el dinero. Recuerda situaciones específicas en las que hayas presenciado dificultades financieras o fracasos profesionales en tu familia. Identifica cualquier sentimiento de lealtad inconsciente hacia uno de tus padres que pueda estar afectando tu capacidad para alcanzar tu propio potencial. ¿Sientes que estás tratando de evitar el éxito para no superar a uno de tus padres? Paso 2. Visualización y reestructuración. Ahora, imagina una conversación imaginaria con ese padre o madre hacia quien sientes una lealtad inconsciente. Exprésales tu amor y gratitud por lo que te han enseñado, pero también háblales sobre tus propios sueños y aspiraciones. Visualízate a ti mismo, a ti misma, liberándote de cualquier carga emocional o creencia limitante relacionada con el éxito y el dinero. Imagina que estás dejando ir cualquier sentimiento de obligación o culpa que puedas tener hacia tus padres. También puedes crear afirmaciones positivas que refuercen tus nuevas creencias sobre el éxito y la prosperidad. Por ejemplo, estoy en el camino hacia mi propio éxito y estoy libre para alcanzar mi máximo potencial. Paso 3. Acción y compromiso. Comprométete a tomar medidas concretas para perseguir tus objetivos y sueños, independientemente de cualquier lealtad inconsciente hacia tus padres. Esto podría incluir establecer metas económicas, buscar oportunidades de crecimiento profesional o trabajar en tu desarrollo personal. Practica la gratitud y el perdón hacia tus padres y hacia ti mismo a medida que avanzas en este proceso de liberación y transformación. Aunque este enfoque es más individual y mental que una constelación familiar tradicional, aún puedes lograr avances significativos al explorar y abordar estas dinámicas familiares internamente. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que siguiéramos explorando este tema. Un saludo para todos.